Buenos días, es para mí un placer acompañarlos nuevamente en su clase de Teoría del Delito. En esta tercera clase de Teoría del Delito vamos a tomar un tema muy importante, como lo es la noción de la punibilidad. No es uno de los elementos de delito, más sin embargo es parte de esta teoría del delito que nos ha acompañado en estas clases. La punibilidad consiste en este merecimiento de la pena, siempre en función de la realización de cierta conducta, que va, bueno, nosotros sabemos que por una conducta delictiva que cometa el ser humano, bueno, merecemos una pena. La ley ya concibe varias conductas que merecen una pena. Un comportamiento va a ser punible, o sea, va a merecer una pena cuando se hace acreedor. Bueno, cuando nosotros cometemos este acto delictivo, cuando infringimos la ley, estamos conscientes de que el Estado ya ha creado un sinfín de conductas. Estas conductas que son negativas para la sociedad van a merecer siempre una pena. La punibilidad también es una forma, la menos apropiada, pero es la consecuencia de esta conminación. Con conminación estamos hablando de sentencia. ¿Por qué? Bueno, porque sabemos que si actuamos mal, cometemos un delito, tenemos una conducta negativa ante el Estado, como infractores vamos a ser acreedores, vamos a ser merecedores de estas normas jurídicas, de estas penas, ¿no? Quedamos claros que la punibilidad va a ser siempre este merecimiento de penas, ¿no? Y en el sentido de lo punible, no debemos confundirlos con la culpabilidad. En el caso de la punibilidad, estamos hablando de las concretas sanciones penales. Estas sanciones penales que concebimos como, por ejemplo, los años de cárcel que puede tener una persona o, digamos, el dinero que tendría que pagar, las multas a lo que puede ser acreedor. La punibilidad, en otra forma, resumida, va a ser siempre este merecimiento de penas, estas sanciones, esta conminación, esta sentencia del Estado, estas imposiciones que vamos a tener de estas sanciones, ¿no? Que están ya, bueno, legalmente en nuestros presupuestos, que ya tenemos este presupuesto legal, que ya estamos conscientes que en nuestro Código Penal tenemos un sinfín de delitos, los cuales son punibles, ¿sí? Todo ser humano que cometa una infracción, que cometa un acto delictivo, va a conocer la punibilidad de los presupuestos legales, ¿no? La aplicación fáctica de las penas señaladas en la ley. Esta aplicación directa, efectiva, severa de las penas señaladas en la ley. Por ende, la punibilidad tiene un carácter específico del crimen. ¿Qué sucede con esto? Bueno, todos los estudiosos del derecho penal, de la teoría del delito, están conscientes que el crimen es y será siempre motivo de castigo, de que no podemos vivir en una sociedad en donde no se cumplan los presupuestos legales y no se impongan las sanciones necesarias y útiles para poder vivir en una sociedad. Entonces, estamos conscientes que esta punibilidad se va a caracterizar siempre porque un delito va a ser punible. Un delito, un acto delictivo siempre va a tener esta punibilidad. También lo podemos ver o contabilizar, ¿no? La punibilidad también se puede ver en números. Por ejemplo, los 20 o 30 años de prisión que se le puede dar a una persona por homicidio, los 2, 3, 4, 5 años de prisión que se les puede llegar a dar a una persona por fraude. Todo esto hay que advertirlo, que en materia penal el Estado va a reaccionar mucho más enérgicamente que tratándose de infracciones civiles. Tenemos que estar conscientes que el derecho penal
es un derecho más fuerte en el sentido de las penas, de las infracciones. No se van a ver de una forma más superficial, todo lo contrario. En el derecho penal debemos estar conscientes de que las infracciones son perseguidas, castigadas de forma más severa. El merecimiento de las penas va a ser más fuerte que lo fuera una infracción civil o una infracción de otro tipo. Ustedes saben que el derecho civil, el derecho laboral, por ejemplo, también concibe penas, concibe infraccionar. Cuando se llegan a estas infracciones, pues sí se merecen penas, más sin embargo, no van a ser del carácter que tienen las del derecho penal, ¿no? Por ejemplo, en esto. Obra drásticamente, bueno, al culminar a sentenciar la ejecución de determinados comportamientos con la aplicación de las penas. Cual más severo sea el delito, cual más el delincuente, el infractor, haya cometido el crimen de una forma con alevosía, con ventaja, con traición, con algunos de los elementos que hemos visto, bueno, la punibilidad va a crecer. La punibilidad va a hacerse de forma pues más gradual. La punibilidad no es, como les platicaba, un elemento del delito, más sin embargo es una consecuencia, ¿sí? Tenemos que estar claros que al no pertenecer al elemento del delito como tal, vamos a verlo de una forma distinta. Aquí el delito ya se cometió, el infractor ha cometido esta conducta negativa, el Estado tiene concebida ya esta conducta como una conducta negativa, está en contra de los presupuestos legales del derecho, por lo tanto, va a ser consecuencia la punibilidad para el infractor. Va a ser la consecuencia del merecimiento, de este merecimiento de penas, de este merecimiento de años de prisión. Entonces, una conducta a la que se tiene la posibilidad de aplicar una sanción o pena es cuando estamos hablando de lo punible, de la punibilidad. Teniendo en claro que es un acto punible porque es consecuencia del delito, pero no es delito por ser punible, vamos a ver que hay ciertos problemas en caso de la punibilidad como elemento del delito, porque les platicaba, no es elemento, es consecuencia. Aún se discute si la punibilidad posee o no el rango de elemento esencial del delito, porque bueno, hay diferentes teorías. Por ejemplo, en el caso de Portet Petit, habla acerca de que dogmáticamente sobre la ley vamos a procurar sistematizar el delito, ¿no? Por eso lo vemos como un carácter de consecuencia. Hay otras opiniones, al contrario, por ejemplo, de la escuela clásica, o de Raúl Carranca y Trujillo e Ignacio Villalobos, nos habla acerca de que, bueno, el carácter delictivo del acto debe incluir la pena. En la noción de la punibilidad en el Código Penal Federal, vamos a establecer que quien comete el delito de homicidio simple se le impondrá una pena de 8 a 20 años de prisión. Con esto tenemos claro que la punibilidad viene de esta necesidad del ser humano como sociedad, bajo los presupuestos legales, de darle al infractor esta pena, ¿no? Estos años de cárcel, estos años de prisión por el delito que ha cometido. Desde los delitos más simples hasta los delitos más graves. Un acto siempre va a ser punible porque es delito, pero no necesariamente es delito por ser punible. Ahora, ¿qué sucede con esto? Tenemos que estar conscientes que el delito como tal, pues es un acto humano, típicamente jurídico, como lo habíamos dicho, culpable, punible, reprochable, dañoso y temible. Entonces, si estamos conscientes que el delito es este acto, tenemos también que estar conscientes de que debe merecer siempre la punibilidad, debe merecer siempre estos años de prisión, estas penas.
esto que el Estado ha definido como una manera de corregir conductas, porque deben recordar que el Estado va a ser esta idea que tenemos de regulador de ley, de regulador de conductas, de regulador de la sociedad y que nos va a ayudar a respetar los límites de cada persona. Entonces, partiendo de esto, vamos a tener en claro por qué para el Estado es importante declarar la punibilidad dentro del delito. Cuando a veces existe, porque puede suceder, una hipótesis de la ausencia de las condiciones objetivas que tiene la punibilidad, bueno, ocurre una conducta o un hecho típicos antijurídicos, imputables y culpables, pero, pero no punibles en tanto que no se lleve una condición objetiva de la punibilidad, lo cual viene a confirmar que esta no es un elemento, sino la consecuencia del delito. Ahora bien, tenemos que tener en claro que a pesar de que hemos hecho énfasis en que la punibilidad va a ser el merecimiento de las penas, el merecimiento de este castigo por parte del Estado, también tenemos que entender que hay una condicionalidad objetiva. Las condiciones objetivas de la penalidad de lo que es esta teoría del delito y de esta punibilidad son esos elementos esenciales. O sea, sí estamos conscientes de que se contiene la descripción legal siempre, que se trata de caracteres y de partes integrantes de los tipos de delitos que pueden existir y que la punibilidad, que es este merecimiento de penas, toma en cuenta. También hay que entender que de un solo delito, a veces hay condiciones diferentes. Y para estas condiciones diferentes, bueno, pues cada punibilidad va a variar en cuanto a la cuantía de los años, ¿no? Sí, sí es punible el infractor, el delincuente, mas sin embargo, tenemos que estar conscientes de que el legislador, al momento de tener los presupuestos legales, al momento de tener ya la tipicidad, ¿no? Tenemos que darnos cuenta que encaje, ¿no? Que sea un encaje ante ante una tipicidad, ante un presupuesto legal. Bueno, las exigencias que se tienen sobre esa conducta van a ser punibles, ¿no? Va a ser este merecimiento que tenemos de la pena. En cambio, en la ausencia de la punibilidad, no es posible la aplicación de la pena, ¿no? En función de algo que llamaremos excusas absolutorias. Ahora bien, si estamos conscientes de que la punibilidad es el merecimiento de una pena, o sea, el merecimiento de esos años de prisión, de estos años que va a pasar este delincuente por haber, no sé, robado, secuestrado, violado, asesinado. Bueno, tiene que tener elementos del delito para que se pueda tanto concebir el delito, crear la punibilidad del delito. En cambio, en el momento de la ausencia de la punibilidad, van a existir algo que llamamos excusas absolutorias, que van a ser este factor negativo de la punibilidad, ¿no? La ausencia de la punibilidad tiene su aspecto negativo. Son aquellas causas que, dejando subsistente el carácter delictivo de la conducta o hecho, impiden la aplicación de la pena, ¿no? Hay que estar conscientes de que, bueno, no hay en sí una conducta
de carácter delictivo. Si no hay una conducta, que es uno de los elementos del delito, y no existe esta conducta de carácter delictivo, ni tampoco un hecho de carácter delictivo, entonces esto no nos va a impedir que se pueda aplicar una pena como se conoce. El Estado no sanciona determinadas conductas por razones de justicia o equidad. El Estado es muy generoso en general, de acuerdo con una prudente política criminal, porque existe. El Estado ha creado ciertos acuerdos de una forma más consensuada, de una forma más empática a la sociedad. Entonces ha creado esta prudente política criminal, ¿no? En presencia de lo que conoceremos como las excusas absolutorias, ¿no? Los elementos esenciales del delito, que ya recordemos cuáles son. Los elementos esenciales del delito son conducta, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Estos van a permanecer inalterables. Solo se va a excluir la posibilidad de la punición, o sea, de la punibilidad. Algunas especies de excusas absolutorias nos van a hablar acerca de cómo el Estado, en su constante análisis de las situaciones sociales que vive el hombre, nos va a poder dar, digamos, que más empatía, acuerdos más prudentes, ¿no? No todo es ser tan rígido, porque el Estado, de cierta forma, sí ha llegado a preocuparse por no crear ese estado de antipatía entre los infractores. Sabemos que estamos conscientes de que la ley debe ser acatada y del respeto a las leyes, mas sin embargo el Estado ha logrado también crear esta prudencia, esta política de prudencia criminal, ¿no? Y de esta forma, las excusas absolutorias aparecen, ¿no? Que van a ser estas razones que interpone el Estado para poder llegar a no aparecer la punibilidad, o sea, que se ausente la punibilidad, que esta persona que sí, vamos a decir que cometió una conducta que es un presupuesto legal, mas sin embargo, aunque sea un presupuesto legal, no necesariamente tiene punibilidad. O sea, sí hay ausencia de punibilidad. Y vamos a ver los ejemplos. Por ejemplo, en el caso de la excusa en razón de mínima temibilidad, tenemos, por ejemplo, el artículo del Código Penal Federal número 375, que nos explica que cuando el valor de lo robado no pasa de 10 veces el salario, hablemos del salario mínimo, sea restituido por el infractor espontáneamente y pague todos los daños y perjuicios antes de que la autoridad tome conocimiento del delito, no se impondrá sanción alguna si no se ha ejecutado el robo por medio de violencia. Imagínense, en este caso absolutorio de mínima temibilidad, este infractor que decidió robar, no sé, un Oxxo, tal vez en ese momento dudó, pero se arrepintió, aunque haya llegado la patrulla, pagará todos los daños, siempre y cuando, ojo, no haya sido ejecutado por medio de violencia, lo cual es
Es muy complicado, pero bueno, sí se puede llegar a dar el caso. Entonces, esta condición, esta excusa absolutoria de mínima temibilidad nos está hablando de que el Estado puede sancionar, pero no necesariamente crear la punibilidad. O sea, sí va a haber una sanción. ¿Por qué? Bueno, porque esta persona debe de pagar lo que robó. Y bueno, más sin embargo, siempre y cuando no utilice la violencia, el Estado va a permitir que no tenga punibilidad, o sea, que no merezca pena, que no se vaya a la cárcel. Ahora bien, la segunda excusa absolutoria en razón de la maternidad consciente, lo cual es un tema un poco, pues, vamos a tratar de verlo de una forma muy natural. En el artículo 333 del Código Penal Federal nos explica que no es punible el aborto causado solo por imprudencia de la mujer embarazada o cuando el embarazo sea resultado de una violación. Yo estoy segura que ustedes en algún momento de su vida en el estudio han tenido que recordar algún tipo de controversia que se tenía sobre este tema del aborto en México, ¿no? El aborto en México está legalizado. En este caso, el artículo 333 ya no lo ve como un acto punible, porque antes sí estaba siendo punible, pero ahora a partir del artículo 333 actualizado, vamos a hablar acerca de que esta excusa es una excusa absolutoria en maternidad consciente, ¿no? Estamos hablando de que la mujer que quedó embarazada tal vez imprudentemente, porque no se cuidó con su pareja, al momento en el que ella decida realizarse un aborto, ya no va a ser punible, ya no va a ser perseguida, como en otras ocasiones, por la ley, ¿no? Ya no va a tener el merecimiento de una pena. A su vez, tampoco, si bueno, fue el caso de una violación, ¿cuántas veces no se ha visto que antes de que existiera esto, por el miedo a la represalia eh, en general, las mujeres podían llegar a quedar embarazadas de su violador y no poder interrumpir su embarazo? Qué traumático, ¿no? Es muy traumática la situación, por lo tanto, el Estado, en esto que habíamos platicado, de esta prudente política criminal, de esta empatía que empezó a tener el Estado ante la aplicación de las penas, bueno, hizo este cambio muy favorable en el caso de la excusa en razón de la maternidad consciente. Porque, bueno, imponerle a una mujer una maternidad odiosa, que sería dando vida a un ser que fue concebido por un acto de violencia, pues obviamente el Estado, en esta prudencia, en esta empatía que ha empezado a lograr, crea esta excusa absolutoria muy favorable. Ahora, otro tipo de excusa absolutoria son las excusas por inexigibilidad. Y el artículo 400 de la fracción 3 nos platica acerca de que a quien oculte o favorezca el ocultamiento del responsable de un delito, los efectos, objetos o instrumentos del mismo, o impida que se averigüe sobre el delito. Entonces, en el capítulo anterior, no recuerdo si les había yo platicado, pero creo que sí se los platiqué. Habíamos estudiado sobre el encubrimiento de los parientes, ¿no? Que ya saben, ¿no? Que a veces un pariente comete un delito y viene el otro pariente y dice, no, pues es que es mi primo, es mi tío y voy a encubrirlo, ¿no? Hace tiempo no se concebía esto como algo bueno, ¿no? Es más, todavía se sigue discutiendo, ¿no? Pero
a partir de las excusas de inexigibilidad de estas excusas absolutorias, tenemos variantes dentro de la fracción 3 del artículo 400. Entonces, vamos a entender que, por ejemplo, en este caso, los parientes no van a tener la punibilidad que tendría el verdadero autor del delito, ¿no? Porque ellos, en las hipótesis, en las teorías que ya se han marcado, no van a entrar como responsables, ¿no? Va a haber una exclusión de ellos, o sea, el delito se va a perseguir, pero al delincuente intelectual, al que lo creó, ¿no? Al infractor. Y se va a excluir, como se está entendiendo ahorita, se va a excluir el ocultamiento de los efectos, de los objetos o de los instrumentos de este delito. Entonces, vamos a entender esta como una excusa de inexigibilidad. En el caso de las excusas por graves consecuencias sufridas, bueno, vamos a entender que por una comprensión pues indulgente y humanitaria, porque ya explicamos que el Estado se ha ido reformando con los años, antes era un Estado, digamos que más severo, pero bueno, en este estudio que se ha tenido del derecho, de lo que es la teoría del delito, del derecho penal, el Estado ha creado estas excusas absolutorias y en particular estas excusas por graves consecuencias sufridas. Por una comprensión, ya dijimos, indulgente y humanitaria, como función de los verdaderos fines de la pena, estamos hablando de que aparecen estas excusas en razón más humana, empática, humana, en esta sensibilidad que empezó a crear el Estado, porque se dio cuenta en su estudio de que no, que sí existía el delito y el delincuente, más sin embargo, también habían personas que no iban a poder, aunque fueran culpables, ojo, cumplir al 100% las penas. Ahora, el artículo 55 del Código Penal Federal nos habla acerca de que en el caso de que el imputado sea una persona mayor de 70 años de edad o afectada por una enfermedad grave o terminal, el órgano jurisdiccional podrá ordenar que la prisión preventiva se ejecute en el domicilio de la persona imputada o, de ser el caso, en un centro médico o geriátrico bajo las medidas cautelares que procedan. En todo caso, la valoración por parte del juez se apoyará en dictámenes de peritos. En esta excusa absolutoria, que la consideramos por graves consecuencias sufridas, el Estado sí está sancionando la conducta delictiva, ¿no? Mas, sin embargo, está siendo benevolente en la forma, en la manera en que el imputado va a atravesar, va a pagar a la sociedad esta violencia, ¿no? Este acto criminal. ¿Por qué? Bueno, porque estamos conscientes de que, aunque él es una persona culpable ante el delito, el Estado está consciente que tal vez es una persona que por su mayoría de años, en este caso estamos hablando de una persona
imagínense, adulta mayor, es una persona adulta mayor de 70 años. Eso sí, ojo, el Estado sí pone una cantidad de años. O sea, siempre y cuando el Estado ya está marcando la cantidad de años que para él es permisible, en este caso, la ausencia de punibilidad, es que aplica el artículo 55 y aplica esta excusa por graves consecuencias sufridas. Antes de los 70 años, el Estado sí va a imputar, o sea, el Estado sí va a tener todos los elementos necesarios para la punibilidad. Pero si esta persona es mayor de 70 años o, como dice, está afectada por una enfermedad grave o terminal, bueno, el Estado, con esta comprensión indulgente y humanitaria que se empezó a tener, bueno, ha creado otra forma de que pague a la sociedad, al Estado, a los presupuestos legales se les haga válido una forma, pues digamos que más humanitaria, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque puede ser en un centro médico donde él pase sus últimos años de prisión. Sí van a ser sus últimos años, sí va a ser una persona que estará calificada como delincuente, más sin embargo, el órgano jurisdiccional le va a dar la posibilidad de que no los viva en un reclusorio, ¿no? No los vive en un reclusorio, sino, sin embargo, los viva en un centro médico o en un geriátrico o en su propia casa, pero bajo medidas cautelares, ¿no? Todo esto va a ser bajo la valoración del juez, obviamente. Ahora, estemos conscientes de que en los casos de la senilidad, ¿no? Que son cuando las personas empiezan a sufrir de estados de senil, de olvido, en los casos de enfermedades terminales, el juez va siempre a apoyarse para que se dé esta excusa por graves consecuencias sufridas, el juez va a tener siempre de la mano el peritaje, porque no simplemente con que digan, ay, esta persona ya tiene 70 años, ya es favorable a la excusa por graves consecuencias sufridas, y así tendrá la ausencia de punibilidad, se dará. Claro que no. El juez va a pedir siempre peritajes, todo lo que el perito pueda ofrecerle para poder cambiar el destino de esta persona inculpada. Evidentemente, el precepto capta los casos a los cuales el sujeto activo sufre graves daños en su persona, de tal manera, bueno, que sea esta inhumana la imposición de la pena o innecesaria, tratándose de personas de avanzada edad o precaria salud. Entonces, allá por creo que es 1993, apareció el primer decreto, ¿no? En donde aparece por primera vez esta excusa absolutoria para quien culposamente cause lesiones o homicidio a un ascendiente o descendiente consanguíneo en línea recta, ya sea hermano, cónyuge, concubino, adoptante o adoptado, salvo que el autor se encontrara bajo el efecto de bebidas embriagantes, de estupefacientes psicotrópicos sin medida de prescripción médica a quien no o que no auxilie a la víctima. O sea, sí hay ciertos casos en particular en donde no, esta excusa absolutoria grave no vaya a ser factible, ¿no? El juez no lo vaya a aceptar. En cuanto a la punibilidad y la ausencia de la punibilidad, quiero que se quede clara, ¿no? Quiero que se quede claro y muy breve, ¿no? La punibilidad, recuerden, va a ser la consistencia del merecimiento de una pena y en la ausencia de la punibilidad, bueno, va a ser el aspecto negativo. La persona no va a ser punible, ¿no? El Estado
en estos presupuestos humanitarios y de política prudente, la conducta o el hecho no va a tener como consecuencia la punibilidad, ¿no? Va a cambiar. Y vimos los ejemplos. Ahora vamos a pasar a un tema breve, pero muy interesante, que habla de la vida del delito. El camino del crimen, ¿no? El camino hacia el delito. El delito, como es nuestra materia de teoría del delito, imagínate, se va a desplazar a lo largo del tiempo. Influyen muchos aspectos, pero desde que se apunta como idea o tentación en la mente hasta su terminación, va a recorrer un sendero o una ruta desde su iniciación hasta su total agotamiento. Ya tenemos una clara idea acerca de los elementos que conjugan este delito, ¿no? Que son los que estuvimos viendo: la conducta, la antijuricidad, la tipicidad, la culpabilidad. Son todos estos elementos los que al conjugarse crean el delito y por lo tanto vienen todas las consecuencias, ¿no? En este caso, para hacerlo breve, la cárcel, ¿no? El que en un momento puedas cometer un acto delictivo y arruines tu vida para siempre, ¿no? Te vayas a la cárcel a pagar un delito 20, 30, 40 años y pierdas todo, pierdas tu familia, pierdas porque muchas personas tal vez no se vayan a quedar contigo durante todos estos años que vas a estar en la cárcel. Entonces, hay que estar consciente de que también tiene un grado filosófico, psicológico, legal. Dentro de esta explicación que me gustaría platicarles sobre la teoría, la vida del delito, y como les iba yo platicando, a este proceso, los romanos, porque viene desde la antigüedad, de la vida del delito, del camino que lleva a este delito, a este proceso se le ha llamado itir criminis, ¿no? Recordemos, los delitos culposos no pasan por estas etapas. Se van a caracterizar porque en ellos la voluntad no se dirige hacia la producción del hecho típico penal, sino solamente a la realización de la conducta inicial. Y la vida del delito culposo surge cuando el sujeto descuida en su actuación las cautelas o precauciones que debe poner en juego para evitar la alteración o la lesión del orden jurídico. En consecuencia, bueno, el delito culposo comienza a vivir con la ejecución misma, pero no puede quedar en grado de tentativa, porque por requerir la realización de actos voluntariamente encaminados al delito. Entonces, sí hay una diferencia, sí tenemos bastante marcada en el derecho penal la línea del delito culposo, del delito doloso. O sea, sí, los dos son delitos, ya lo habíamos visto en clases anteriores, pero sí hay una diferencia entre el ser humano que al concebir el delito dentro de su vida, aparece el delito en su vida. Sí, sí estamos conscientes de que en un delito culposo sucedió el delito, vino el agravio, se contradijo el presupuesto legal, pero no había intención. En cambio, en los delitos dolosos estamos hablando de otras ideas más predeterminadas, de cuando ya el acto delictivo había sido muy consecuente dentro de la mente del infractor, del delincuente, del criminal, de esta persona que con todas las ideas más claras y con toda la capacidad, porque ya hablamos de las personas capaces y las personas incapaces dentro de lo que es el delito, lo logra. Ahora, el intergreminis, el camino del delito, va a tener esta fase interna, que va a ser esta idea que recorre la mente del delincuente,
esta idea criminosa, esta ideación, ¿no? Esta idea de, ¿y si me robo un dinero del Oxxo y si me meto a robar a tal casa? Alguien que va pasando y dice, ay, yo siempre veo muy solo ese negocio. Y si un día me meto y robo, o sea, ya viene la idea del criminal, ¿no? Ahora, la deliberación, viene esta parte en donde consiste en la meditación. ¿Por qué? Porque si en la fase interna, que abarca estas tres etapas o periodos, que es la idea criminosa o la ideación, la deliberación y resolución, teniendo en claro que la idea criminosa es que la mente humana aparece la tentación de delinquir, es porque observa, esta persona tal vez pasa por esta calle, ve muy solito, dice, ay, miren, ahí yo puedo asaltar, yo veo muy solo, igual con un cuchillo, puedo amenazar a la persona que está ahí trabajando, ¿no? Y empieza la idea criminal. Empieza como que se le prende el foco de cómo delinquir, yo puedo robar ahí. O si veo una calle muy sola y veo a una mujer que está ahí, se le prende el foco y dice, ay, tal vez yo pueda cometer un crimen, pueda yo violar a esa muchacha. Entonces viene la idea. Pero ¿qué es la deliberación? En la deliberación consiste en que ya empieza a meditar sobre la idea criminal, en una ponderancia entre el pro y el contra. Es cuando el delincuente empieza, bueno, y si sí puedo cometer la violación y a lo mejor nadie se da cuenta, la víctima no me reconoce, no sé, en México hay tal vez aquí donde yo vivo, piensa el delincuente, ¿no? Aquí donde yo vivo los policías son bien corruptos, o el contra, ¿no? La idea en contra, no, mejor no lo hago, mi mamá se va a decepcionar de mí, no sé, me va a agarrar la policía, no, yo tengo hermana, no quisiera que le hicieran eso. O sea, dentro de la mente criminal, la deliberación es esa lucha entre el pro y el contra de la idea criminal que ya concibe. Entonces, si la idea resulta rechazada, o sea, si dentro de su deliberación el, el, el presunto violador dice, no, no, mejor no, me aguanto, no voy a crear esto, bueno, es anulada de la mente, se le quita y dice, no, yo no voy a cometer este acto criminal. Y bueno, sale triunfante de esta idea y bueno, ahí vienen los valores, si lo quieren ver de una forma filosófica, psicológica, bueno, los valores que tal vez esta persona o su familia desde pequeño le inculcaron, evita que esta persona caiga en un acto criminal, ¿no? Es más fuerte estos cimientos que tiene. En cambio, si llega a tener la otra parte, o sea, la resolución, porque estaba meditando y viene la resolución, y en esta etapa corresponde ya la intención y la voluntad de delinquir, porque vamos a suponer que en la segunda la persona dijo, ya tengo mi resolución, no lo voy a hacer, no voy a cometer este delito, no voy a atentar contra esta muchacha, ¿no? Que me encontré en la calle. Y si, y si no vence y si no vencen sus valores, bueno, entonces el sujeto ya está pensando en hacerlo. Después de pensarlo, decide llevar a la práctica este deseo de cometer el delito, pero su voluntad, aunque firme, no ha salido al exterior. O sea, solo existe como propósito en la mente. O sea, tenemos que estar conscientes que puede quedarse en la mente. Este hombre tal vez necesite ayuda psicológica, ¿verdad? Pero se le quedó en la mente la idea de que, ay, yo hubiera violado a esa muchacha. Pero nunca lo hizo, o sea, no lo hizo. No salió de su mente, ¿no? Él, en esta vida del delito, en este camino que lleva el delito dentro del ser humano, tenemos que estar conscientes de que puede quedarse en la mente la fase interna del delincuente.
mas sin embargo no pasa a la fase externa, ¿no? Que es a donde el Estado ya recae, ¿no? El Estado es donde aplasta, es donde ya pone la mano, donde el Estado dice que tú eh, estás manifestando una conducta. Entonces, en el caso de la fase externa, vamos a entender que se comprende desde el instante en el que el delito se hace manifiesto y termina con su consumación. La fase externa va a abarcar la manifestación, la preparación y la ejecución, ¿no? Y con esto de la manifestación, la idea criminosa aflora al exterior, ¿no? Surge ya en el mundo de relación, pero simplemente como idea o pensamiento exteriorizado. Antes, digamos que existía solo en la mente del sujeto. La manifestación no es incriminable, o sea, por excepción existen figuras del delito cuyo tipo se agota con la sola manifestación ideológica, ¿no? Y ponemos un ejemplo, ¿no? En el artículo 282 del Código Penal se sanciona a quien amenaces al otro de causarle un mal en su honor, en sus derechos, en sus bienes, al que esté, por ejemplo, en este caso también, como cuando te amenazan de muerte, o sea, ustedes saben que es un delito, ¿no? Que esto de las amenazas es un delito, eso de te voy a matar, ¿no? O voy a robarme todo lo que tengas, o sea, estas amenazas, estas manifestaciones externas del delincuente, no necesariamente, aunque sí son presupuestos ya legales, o sea, aunque la ley ya prevé que eso es una conducta negativa del ser humano, que por tanto necesita una sanción y es punible, no es, no entra dentro de los más graves. ¿Por qué? Porque viene la otra fase, la de la preparación. Los actos preparatorios se producen después de la manifestación y antes de la ejecución. Dice Jiménez de Azúa que los actos preparatorios no constituyen la ejecución del delito proyectado, pero se refieren a él con la intención de la gente. O sea, tenemos que entender que ya cuando estamos como que queriendo prepararlo, ya estamos ante lo más cercano a que se consuma el delito. Y los actos preparativos se caracterizan por ser de naturaleza, pues inocente en sí mismos, pero que pueden realizarse con fines ilícitos y delictuosos, ¿no? Cuello Calón, por ejemplo, habla que el acto preparatorio no hay todavía un principio de violación de la norma penal. O sea, no porque ya estés como que preparándote para cometer el acto delictivo, ya por eso ya te voy a sancionar. O sea, imagínense, nosotros en el derecho penal o en la teoría del delito tenemos que alcanzar ciertos elementos para que entonces sí se consuma el delito y este a su vez ya sea perseguido por el Estado, castigado severamente la conducta, pero no en el caso de cuando ya lo empiezas a preparar, ¿no? Y aquí hay muchas teorías. Están los penalistas que dicen que ya deberíamos empezar a tener penas cuando estamos viendo que la conducta ya la está preparando el delincuente. Y en otros casos viene el no puedes incriminar a una persona, no puedes sancionar a alguien porque no está constituido como tal con todos los elementos que lleva el delito. En el caso de la última fase externa, que es la ejecución, nos habla acerca de, bueno, ya, es el momento pleno de la ejecución del delito. Puede ofrecerse en diversos aspectos, ¿no? Se llama consumación a la ejecución porque ya reúne, ahora sí, ya reúne
todos los elementos genéricos. O sea, ya reúne todos los elementos que conocemos como la conducta, ya tenemos el delito como tal. Entonces, creo que para mí era muy importante platicarles esto acerca del iter criminis, camino del delito, porque aunque ya conocemos los elementos del delito como tal, siempre es bueno echar a veces un poquito un ojo hacia atrás para saber qué es lo que sucede antes de que ya aparece consumado con todos sus elementos el delito. Entonces, esto era parte de que se empaparan más de lo que es la teoría del delito. Por mi parte ha sido un placer estar con ustedes nuevamente. Deseo que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase de teoría del delito.